Saludos mis queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1921 de el Mercury Dime. Este tema es bien interesante porque estaré mencionando varios precios en el mercado actual. Recuerden que estos precios de esta moneda el valor puede subir como puede bajar. Bueno, de acuerdo al grado, al mercado numismático y la demanda de parte de los coleccionistas. Y bueno, si usted todavía no se ha suscrito, los animo que lo considere y no se olvide activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Es completamente gratis la suscripción. De esta manera no se pierde de tanta buena información numismática que son tan importantes para cada uno de ustedes. Y bueno, empecemos con este tema y quiero aclarar que estaré dando precios bajos, pero también altos de esta moneda de 1921 de el Mercury Dime, porque esta es mucho más común, esta moneda es mucho más común en los grados más bajos que en los más altos. De hecho, el 71% de la población total de las monedas que han sido certificadas están en grados VF 35 o inferiores. Las compañías que califican y certifican, ellos han confirmado sobre estos grados. Por eso, si usted como coleccionista desea adquirir una moneda de esta, trate de adquirir un buen ejemplar en un buen estado obviamente de acuerdo a su presupuesto, pero que no esté menos de $500 para que tenga una buena inversión y una buena colección. Porque la moneda no tendrá demasiados problemas bajo ese presupuesto. O sea, no van a haber tanto rasguño, golpes, suciedad, etcétera, etcétera. Y es verdad que los números en población de estas monedas comienzan a caer en grado XF40. Observen la condición de la moneda. Y bueno, continúan disminuyendo hasta el más bajo, el de Mint State. Ese es el grado Mint State. Sin embargo, las monedas en grados tal como AU58, con altos niveles de brillo, esto es un detalle importante, y que no tiene tanta debilidad, o sea, es una debilidad moderada. Mira, se pudiera vender aproximadamente en $1,200. Obviamente, si la moneda no ha estado en circulación, pues son mucho más valiosos. Tal como en grado MS64, que pudieran estar aproximadamente en $2,900. Bueno, ya si la moneda estuviera en un grado más alto, como MS67, con ciertas tonalidades, como si fuera marrón, dorado, rojo púrpura, tal como se llegó a vender uno por poco menos de $6,000. Eso es un excelente precio. Y quiero mencionar un dato importante y por favor presten atención a lo que voy a decir con estas monedas Mercury. Es verdad que este tipo de moneda Mercury suele tener un golpe o un acuñamiento central fuerte en su diseño, que es un diseño espectacular. Ahora, el 66% de estos ejemplares clasificados y certificados como en grado Mint State tienen las bandas completas. Y este detalle, que tal vez es pequeño para muchos, es bien importante para los coleccionistas, especialmente porque denota la integridad de la huelga de la moneda de 10 centavos al inspeccionar la antorcha en el reverso de la moneda para obtener, bueno, todos sus detalles, ¿verdad? Todo su diseño. Y una antorcha con bandas completas acuñadas y delineadas como se extienden horizontalmente a través de ellas se conoce como full bands,
que lo van a ver mucho la abreviación de FB. Y esta designación es utilizada tanto por las compañías que certifican monedas y las cualifican. Bueno, tal como PCGS, así como NGC. Y tengan en consideración este detalle, porque algunos me preguntan, pero ¿por qué mi moneda no vale igual si es idéntica a la que usted está ilustrando? Pues a la hora de dar valor, cada detalle es considerada a la hora de calificar y dar precios aproximados, además de otros detalles. Tengo entendido que hubo una moneda que no es de banda completa en grado MS67 más, con una etiqueta, que este detalle es importante, de CAC verde pura calidad, y se llegó a vender en $23,500. Y esto fue en el 2021, según la subasta de Legend Rail Coin Auction. Increíble dicho precio, ¿verdad? Pero ahorita le voy a dar otra que se van a sorprender. Ese ejemplo de esa moneda es la excepción, sí. Recuerden que depende mucho de la demanda de los coleccionistas, porque usualmente se puede esperar la designación de full bands con ejemplos de mint state en grados de mint state bajos designados como FB full bands que reclaman etiquetas de precio alrededor de $1,000, más que los ejemplos que no tienen esa designación de FB. Por ejemplo, Heritage Auction vendió una moneda de 1921 de Mercurydine con solo una ligera debilidad y una gran grieta en el lado anverso. Y mire, se llegó a vender en 2,340 y esto fue en enero del 2022. De hecho, esta moneda fue comparable con otra moneda que no tenía full bands y que usualmente están entre 1,300 a 1,500. Y no se sorprendan que si alguno de ustedes como coleccionista quisiera pagar por una buena moneda sólida en grado MS65, full bands, y desea pagar en el mercado actual entre $5,000 a $10,000. Obviamente, consideren que usualmente estas monedas tienen un rango basado únicamente en el atractivo visual. Si usted no sabe lo que es atractivo visual, déjeme un comentario, que yo tengo un video que hablo exactamente de esta terminología numismática. Y muchos de ustedes saben que me gusta decir los precios récords que algunas de estas monedas han tenido con el tiempo. Y algún coleccionista quiso pagar un precio sumamente alto. En este caso fue una moneda en grado de designación, no full bands, increíble, en grado MS66 más. Y mire, se llegó a vender en una subasta de Heritage Auction en enero del 2019 por la cantidad de $50,400. ¡Wow! Escuchen bien lo que les voy a decir, por favor, porque los detalles de esta moneda es importante a la hora de considerar este precio. Lo que se puede observar aquí es que la superficie de la moneda, que es escarchada, tiene un acuñamiento nítido. E incluso el tono dorado bien merecía la etiqueta de la compañía de CAC, que eso es un plus. Y por eso es que obtuvo un alto grado, obviamente porque hubo demanda de esta moneda también. Y si usted desea saber más sobre estas monedas Mercurydine, recuerden que siempre les dejo plena información en la cajita de referencia aquí abajito del video. Encontrarán sitios web y links de varios videos que tienen que ver con monedas muy valiosas. Bueno, para que lean y sigan progresando en conocimiento numismático. Si les gustó este video, pues apreciaría un dedito arriba, un like. Y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Como le dije anteriormente, es completamente gratis para que vean más videos numismáticos.
Muchas gracias por su gran apoyo y espero que la pasen muy bien en el día de hoy. Cuídense mucho. Bye.